Estimados médicos, muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre de la doctora Catalina Casillas, presidenta de nuestra Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, y a todo el comité organizador, de verdad que es un verdadero gusto darles la más cordial bienvenida en este webinar conmemorativo del Día Mundial de las Bronquiectasias. Agradecemos sinceramente la presencia de todos ustedes, los que nos acompañan, tanto a los colegas neumólogos, a los internistas, a los pediatras, médicos familiares, médicos residentes, fisioterapeutas respiratorios y cualquier profesional de la salud que hoy nos acompaña, pues de distintas partes del país y también de otros países. Bienvenidos sean ustedes. Y pues bueno, yo soy el doctor Ricardo Lemus Rangel, yo soy médico neumólogo de adultos, egresado del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS en la Ciudad de México. Actualmente soy médico adscrito en el Departamento de Neumología del mismo hospital. Soy el médico encargado de la consulta de los pacientes con bronquiectasias y actualmente funjo como el jefe de sección de bronquiectasias en la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Y pues bueno, quiero comentarles que seguramente ustedes habrán dado, se habrán o se estarán dando cuenta cómo en los últimos años, afortunadamente, pues las bronquiectasias están dejando de ser una enfermedad considerada rara o huérfana. Además, hoy sabemos que en realidad son mucho más frecuentes de lo que pensábamos. En realidad hay muchos pacientes por ahí, pero tenemos problemas todavía. También sabemos que muchos de estos pacientes continúan sin el diagnóstico adecuado, sin el diagnóstico oportuno. Y sabemos, porque lo vemos en cada uno de nuestros pacientes, que detrás de cada uno de estos pacientes existe una historia, un journey de años de tos crónica, de infecciones respiratorias de repetición, múltiples tratamientos y pues evidentemente muchas veces con un diagnóstico tardío en una etapa avanzada de la enfermedad. Y es precisamente como organismos internacionales han decidido establecer hoy, 1 de julio, como el Día Mundial de las Bronquiectasias. Y que quiero hacer aquí un breve paréntesis, quiero aprovechar para agradecer enormemente a la doctora Catalina Casillas por haber confiado en este proyecto y no solo autorizarme un día, sino que nos han autorizado 2 grandes días para poder nosotros abordar todos los temas de relevancia en los pacientes con bronquiectasias, tanto el día de hoy como el día de mañana. Y pues bueno, este webinar no tiene otro objetivo más que generar conciencia, promover un diagnóstico oportuno y sobre todo pues mejorar la atención que le vamos a poder ofrecer a nuestros pacientes. De tal manera pues que el objetivo de esta sesión es muy claro, que compartamos la evidencia actualizada, discutir algunos aspectos prácticos y trataremos de brindarles las herramientas que podamos para que ustedes puedan aplicarlas en su práctica clínica diaria. Y pues bien, para ello he tenido la oportunidad y el agrado de reunir a un verdadero grupo de médicos expertos que precisamente nos ayudarán a abordar estos aspectos desde distintas perspectivas en dos rubros importantes, lo que es la ruta hacia el diagnóstico y el día de mañana, sobre todo, ahondaremos en la ruta hacia el tratamiento. De tal manera, pues, que quiero agradecer también de manera muy especial a todos y cada uno de los profesores que nos acompañan en esta ocasión. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, les quiero dar la más cordial bienvenida a todos ustedes y espero en realidad que disfruten de esta actividad académica. A continuación, pues voy a presentar a nuestros 3 ponentes del día de hoy. En primer lugar, tengo el agrado de invitar a un colega que ya he tenido un par de veces la oportunidad de participar con él. Es un excelente médico. Él es el doctor Alfredo Pachas. Él es médico neumólogo desde Lima, Perú. Nos está haciendo el gran favor de acompañarnos. Él es fundador y director médico del Centro de Enfermedades Respiratorias de Neumología Peruana. Él tiene especialidad por distintas enfermedades respiratorias, dentro de las cuales resaltan las bronquiectasias. De hecho, él es una persona que desde hace ya muchos años es como el referente, ¿no? O uno de los referentes en Latinoamérica cuando de bronquiectasias se trata. Y pues bueno, tiene un amplio currículum. Además, él es miembro de distintas sociedades médicas.
Y él va a abrir con el primer tema y nos va a hablar precisamente de cuáles son esas pistas clínicas que nos deben de hacer sospechar y que no debemos de perder para hacer el diagnóstico de estos pacientes. Posteriormente, vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Fortunato Juárez. Seguramente es muy conocido por ustedes. Él no es médico neumólogo, él es médico radiólogo por el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Él tiene alta especialidad en medicina en radiología torácica por el INER, en donde los que lo conocen saben que actualmente él está adscrito ahí. Además está adscrito en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y además, pues bueno, es profesor de la especialidad y también ha ocupado puestos relevantes. Y él es muy conocido en el área de las enfermedades intersticiales. Pero bueno, dado el hecho de que no teníamos a alguien que estuviera desde el punto de vista radiológico metido en las bronquiectasias, pues la verdad que me tomé el atrevimiento, en lo cual le agradezco mucho al doctor Fortunato. Lo vamos a sacar ahora un poquito del intersticio y lo vamos a meter en la vía aérea, como solo él sabe enseñarnos ahí. Y pues bueno, finalmente la doctora Ruth Aldana, también seguramente muy conocida por muchos de ustedes. Ella es pediatra por el Hospital General de México y es neumóloga pediatra por el Instituto Nacional de Pediatría. Quise también tener esta perspectiva desde el área pediátrica para darle un abordaje integral a la enfermedad. Y pues bueno, ella ya ha ocupado múltiples puestos, es ex jefa del Departamento de Neumología del Hospital Infantil Federico Gómez, entre muchos otros. Y pues bueno, ella al final nos estará hablando de cómo encontrar la causa específica para poder cambiar el pronóstico. Estos son nuestros tres grandes ponentes. Y les quiero hacer nada más una invitación. Ustedes van a tener en la parte de abajo de su pantalla un área donde dice preguntas y respuestas con un signo de interrogación. Entonces yo los invito a que por favor a través de este chat nos vayan haciendo llegar todas las dudas, todas las preguntas o comentarios que tengan para en su momento en la sección de preguntas y respuestas podérselas compartir a nuestros profesores. Y pues bueno, sin más preámbulo y para no robarles más el tiempo a nuestros profesores, le doy la palabra al doctor Alfredo Pachas para que inicie con la primera sesión del día de hoy. Doctor Pachas, a la distancia, bienvenido a México de alguna manera y si gusta comenzar con su primera charla. Gracias, Ricardo. Gracias también por tus amables palabras, realmente inmerecidas, pero nuevamente, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar con la charla. Entonces, estos son mis conflictos de intereses y vamos a avanzar de una vez con los datos clínicos sobre bronquiectasia, porque lo primero que siempre tenemos que pensar cuando un paciente eh, viene con tos, viene con flema. Lo primero, una de las cosas, entre tantas que puedo pensar, pero si esto es algo crónico, permanente, recurrente, debemos pensar en bronquiectasias. Ya cuando esto avanza un poco más, por ahí el paciente puede presentar falta de aire, disnea, o también puede presentar pérdida de peso, pero esto ya es en estados más avanzados. Los síntomas cardinales de los cuales debemos agarrarnos para pensar que un paciente tiene bronquiectasias es tos con expectoración productiva, recurrente, constante, permanente, y ahí es cuando empieza todo. Y a veces el paciente se infecta y entonces ahí la tos va a aumentar, es más purulenta, se vuelve amarilla, verde, por ahí puede presentar fiebre, malestar, incluso sangrados en alguna oportunidad. Entonces, una vez que ya tenemos este paciente con tos y flema recurrente, ya comienzo a preguntar por sus antecedentes. Si es un paciente, por ejemplo, que ha fumado, o es un paciente que usaba leña para cocinar durante muchos años, pudiera ser que estemos ante un paciente con EPOC que ha desarrollado bronquiectasias. Usualmente los pacientes con EPOC no es que desarrollen bronquiectasias todos, pero hay un grupo, sobre todo esos pacientes con tratamientos inadecuados, terminan eh, desarrollando bronquiectasias en el tiempo. Después, si mi paciente tiene rinosinusitis, por ejemplo, yo voy a comenzar a pensar como causa que pudiera tener discinesia ciliar primaria, que pueda tener una fibrosis quística o incluso asma, ¿no? Eso va a variar y eso vamos a hablar un poco
de estos casos. Y si mi paciente tiene un problema inflamatorio de fondo, seguramente voy a pensar en artritis, en Sjögren, en una enfermedad inflamatoria intestinal. Y por ahí si hay infecciones fuera del pulmón, extrapulmonares, en piel, por ejemplo, un eczema, a lo mejor se me va a ocurrir una inmunodeficiencia primaria. También si mi paciente tiene alguna enfermedad hematológica o una enfermedad linfoproliferativa, también, y tiene tos con flema, tengo que sospechar que ese paciente pudiera tener bronquiectasias, porque una de las grandes causas es justamente la deficiencia de inmunoglobulinas que causan bronquiectasias. Por otro lado, también tenemos como uno de los grandes partícipes o causantes de bronquiectasias al asma. Pero no todos los pacientes con asma van a tener bronquiectasias. Sobre todo son esos pacientes con asma severo, un asma tratado inadecuadamente, asma de difícil control. Esos pacientes usualmente pudieran desarrollar bronquiectasias. También un paciente con VIH o un trasplantado. Hoy hablábamos del paciente con linfoma, con terapia inmunosupresora. Vamos a hablar también de vasculitis como condiciones asociadas que pueden dar también estos casos de bronquiectasias. Y cuando veo el tema físico del paciente, su examen físico, veo, pues, si mi paciente, por ejemplo, tiene una talla baja, pues, y esto empezó de forma temprana, de repente pensar en una discinesia axilar primaria, en una enfermedad inflamatoria intestinal. Si es alto y delgado, de repente una micobacteriosis no tuberculosa, ¿no? Si yo le encuentro la auscultación, por ejemplo, unas sibilancias o subcrepitantes, si las uñas, por ejemplo, tienen claving, ya pienso que esto es algo más crónico, pero además si están amarillas, voy a pensar en ese síndrome de uñas amarillas. Si el corazón lo encuentro al otro lado o encuentro algún órgano en dextrocardia, voy a pensar en discinesia axilar primaria, por ejemplo. Esas son algunas de las pistas clínicas que debo tener para empezar a pensar en esas causas posibles de bronquiectasias. Vean ustedes que estos son todos los registros que existen a la actualidad. Pronto espero podamos tener el registro latinoamericano. Estamos en conversaciones internas para organizar todo esto. Y vean ustedes cómo en Embark, por ejemplo, el gran registro europeo, el más grande de todos, las bronquiectasias idiopáticas son las más grandes, las más frecuentes, un 38%. Pero si me voy a el Ribrón, que es el más reciente español, ya ellos dicen, no, una infección previa es más frecuente, es la causa más frecuente. Pero si me voy a Estados Unidos, encuentro que la causa más frecuente es la micobacteriosis. Ellos tienen los más grandes expertos del mundo en MAC, en micobacteriosis. Pero ellos también encuentran que tanto EPOC como asma tienen una alta casuística como etiología de bronquiectasias. En la India, un país subdesarrollado en algunas partes y de primer mundo en otras, pero ellos tienen mucha tuberculosis y su causa más frecuente son las posttuberculosas, como creo que sucede en gran parte de Latinoamérica. Aquí en Perú, al menos, eso es lo que vemos. Y también ellos encuentran algo un poco distinto. Miren que su deficiencia de inmunoglobulina casi alcanza un 9%. Australia se parece bastante al EMBARC y en Corea, en cambio, el registro coreano tiene cerca de un 20% de posttuberculosis y otro 20% de otras infecciones previas. Y los trastornos sistémicos, como por ejemplo la artritis, etcétera, también ocasionan llevan una alta carga etiológica de bronquiectasias en, en este registro coreano. Así que ya vamos viendo algunas de las causas más posibles. Y este tipo de causas son a las cuales tenemos que apuntar a la hora de hacer nuestro diagnóstico etiológico. Y a eso vamos a ir avanzando un poco, ¿no? Hay diversas causas. Aquí la primera, como ya vimos, en general son esas idiopáticas, pero hay otras posinfecciosas por virus, bacterias, tuberculosis, etcétera.
Hay inmunodeficiencias, sobre todo las inmunoglobulinas G, son las más frecuentes y de ellas, la más frecuente es la deficiencia de inmunoglobulina G3. Después hay otro grupo con déficit en el aclaramiento mucociliar, como la fibrosis quística, la discinesia ciliar primaria y el síndrome de Young. Y hay otras inflamatorias que ya les contaba, la artritis a la cabeza, la artritis reumatoide, el Sjögren, la esclerosis sistémica, la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Hay otro grupo que ya no van tanto de la mano, que son, por ejemplo, la fibrosis pulmonar idiopática, que tiene bronquiectasias, pero propiamente no las tratamos aquí, no las vemos de esta manera. Y hay otro grupo ya muy específico, donde son bronquiectasias localizadas, no son en ambos pulmones ni en varios lóbulos, sobre todo por obstrucción mecánica por un cuerpo extraño, tumores, etc. Y otro grupo distinto, la aspiración, la microaspiración por reflujo, de la cual vamos a hablar bastante, el déficit de alfa-1 antitripsina, ya hablábamos de las uñas amarillas, la radioterapia, sobre todo cuando están por problemas en cuello, ¿no? En la parte superior del tórax, ahí esas radioterapias también pueden ocasionar en mamas, etcétera, pueden ocasionar también bronquiectasias. Entonces vamos a hablar de este grupo que tiene un déficit del aclaramiento mucociliar y vean, vamos a tener pacientes que tienen sinusitis. Si el paciente tiene sinusitis y bronquiectasias, yo pienso en fibrosis quística, en discinesia, en síndrome de Jung, pero también en algunas otras como las panbronquiolitis, la aspergilosis, las inmunodeficiencias y la hiper-IgE como causas. Pero también la infertilidad me puede causar esto igual, fibrosis quística, discinesia ciliar primaria, el síndrome de Young, que ya les comentaba. Entonces, ahí tenemos un problema. Hay pacientes con sinusitis e infertilidad que pueden tener varias causas y esto es algo muy común. Entonces es importante hacer una disquisición entre la discinesia y la fibrosis quística. Ambas inician tempranamente, pueden tener familiares con la misma enfermedad, tienen problemas de fertilidad, pueden presentar sinusitis, pero la discinesia tiene antecedentes de dificultad respiratoria en los primeros días de nacido, infecciones de oído medio y estas malformaciones cardíacas como la dextrocardia de la cual hablábamos, como características diferentes a la fibrosis quística, que por otro lado puede tener pancreatitis recurrentes que no se ve en la discinesia ciliar primaria y esos detalles nos pueden ayudar a diferenciarlos. Ahora, para discinesia, el score más conocido y utilizado es el Picadar. Pero este Picadar tiene un detalle, es hecho sobre todo para reconocer discinesia en niños. Hace no mucho, hace creo 3 meses, publicaron este score en China, el PCD-SOS. Y este score es más aplicado hacia adultos. Incluso tiene algunas preguntas distintas, como la telectasia o lobectomía en el lóbulo medio en la língula y los problemas de fertilidad a los cuales nos referíamos, que se da sobre todo en el adulto, no necesariamente en el adulto. Entonces, cuando han medido tanto el PCD-SOS versus el Picadar, este PCD-SOS tiene un área bajo la curva mucho mayor, es más sensible, pero menos específico. ¿Eso qué significa? Que el PCD-SOS va a captar más pacientes, pero por ahí se te va a colar algún falso positivo. Entonces, y además, como les mencionaba, el PCD-SOS está hecho más para el fenotipo adulto, es más para el adulto. Y vean algunos detalles interesantes sobre este nuevo score. Con 3 puntos yo ya debo sospechar que tiene discinesia. Pero si llego a 7 puntos, este score prácticamente alcanza un 90% de probabilidad de tener discinesia y un valor predictivo positivo cercano a 100. Así que ya hasta ahí tenemos una sospecha altísima si ya tenemos 7 puntos. Recuerden que a partir de 13 es que ya debemos empezar el diagnóstico. Este estudio publicado creo que esta semana
habla sobre la sensibilidad y especificidad del feno nasal, el óxido nítrico nasal, para diagnosticar discinesia axilar primaria. Y vean ustedes cómo la especificidad es de 97% y la sensibilidad de 84%. Tanto es así que en la guía que publicaron el año pasado para discinesia axilar primaria, la RS y la ATS recomiendan que si yo ya tengo una gran sospecha clínica, debo medir como primera intención el óxido nítrico nasal. Si está bajo, diagnóstico, ya está, ya tengo diagnóstico de discinesia. Si está normal, entonces debo considerar otras pruebas adicionales. Si no tengo el feno nasal, el óxido nítrico, debo hacer estudios genéticos o de microscopía electrónica de ultraestructura ciliar. Eso es un poco difícil para la gran mayoría. Probablemente solo podamos quedarnos en gran parte con el PCD, SOS o el PICADAR, dependiendo del paciente que tengamos. Y si por ahí tenemos acceso al óxido nítrico nasal. Por otro lado, la fibrosis quística, ¿no? Siempre vamos a encontrar colonización por Staphylococcus aureus, pseudomonas, la tos crónica, pólipos nasales, algunos problemas gastrointestinales como el ilio, la obstrucción intestinal, las pancreatitis o insuficiencias pancreáticas, ictericia. Y esta infertilidad que ya habíamos mencionado y la alcalosis metabólica. En esos casos, lo que nos corresponde pedir ante un paciente con estas características y bronquiectasias es un test de sudor. Ahora, vamos con la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Básicamente se presenta en pacientes con asma de larga evolución, mal controlados, con muchas exacerbaciones, con tos, con flema, que botan tapones mucosos, a veces marrones, a veces verdes. Pueden presentar en la radiografía o tomografía infiltrados pulmonares migratorios con una eosinofilia periférica. Vamos a encontrar una inmunoglobulina E elevada, por ahí una sensibilización a Aspergillus fumigatus. Las bronquiectasias en la tomografía van a ser centrales o proximales. Vamos a encontrar estos mocos, estos dedos de guante, ¿no? Entonces, eso ya nos va dando una idea de que esas bronquiectasias se pueden deber a aspergilosis broncopulmonar alérgica. Entonces, ahí podemos pedir una serie de cosas, pero recuerden, es mucho de lo que hemos hablado justamente en la lámina anterior. Bronquiectasias con asma de difícil control, que son centrales, con tapones mucosos, eosinófilos altos, estas neumonías que migran, con un IgE alto por arriba de 500. Puede ser que el Aspergillus en esputo, pero para eso se desarrollaron los criterios de Isham, que ya se eh, hicieron el update en el año 2024, donde aparte de los síntomas que ya hemos mencionado, ellos dicen, ¿no? Tienes que tener obligatoriamente un IgE contra Aspergillus fumigatus más de 0,35. Cambiaron el valor del IgE total, el IgE en sangre, antes se pedía 1000, ahora se pide 500. Y hay algunos otros componentes que pueden ser positivos, piden 2 de 3. La IgG positiva para Aspergillus, los eosinófilos en sangre más de 500 o la tomografía compatible, como habíamos mencionado previamente, 2 de 3 ahí. Con eso ya tenemos diagnóstico. Después viene un tema bien bonito, que es el reflujo, la microaspiración relacionada con bronquiectasias, que ustedes ya conocen de sobra los síntomas, pero sobre todo si yo tengo tos nocturna o al acostarme, el paciente tiene tos luego de comer, carraspera, disfonía, el globo faríngeo, espasmo nocturno, exacerbaciones frecuentes que no encontramos por qué se exacerban o neumonías basales repetidas, o el paciente siente que se atora o tiene disfagia, entonces yo debo pensar en reflujo. Pero el reflujo ocasiona bronquiectasias cuando hay aspiración, no necesariamente solamente por tener reflujo tengo bronquiectasias. Entonces aquí lo primero que escribamos es con el GERD-Q, que por arriba
de 8 ya me dice esto es probable, pero hay otros scores complementarios que les sugiero revisar, como el RCI, el I-10 o el HARQ, que nos van a dar otras ideas. Algunos son solo para síntomas, otros para buscar aspiración orofaringia o para buscar reflujo en la vía aérea. Pero ojo que todo esto tiene unas pruebas confirmatorias y no solamente hablamos de la endoscopía. La endoscopía es el inicio, confirma probablemente gastritis, confirma que pueda tener un problema en el esófago, una esofagitis, pero para hacer diagnóstico tengo que hacer una pHimetría, pH impedanciometría de 24 horas que me habla si los síntomas respiratorios están, el reflujo está relacionado con los síntomas respiratorios, si sucede con la tos, con la disnea, con carraspera, qué tanta carga de reflujo hay, etcétera. A veces también tenemos un problema de motilidad esofágica. Y si hay esa sospecha, van a pedir manometría. Y si yo quiero diagnosticar definitivamente que el paciente tiene un problema de microaspiración, debo pedir, por ejemplo, una videofluoroscopía de deglución o un FES para evaluar la deglución de forma endoscópica. Y hay algunos otros marcadores adicionales. Entonces, eso es lo que voy a pedir. Y entonces, esta microaspiración que causa bronquiectasias, yo voy a decir, pues ya tengo diagnóstico de reflujo, es un reflujo proximal o nocturno, he documentado con el FES o la videofluoroscopía la aspiración y tengo un patrón radiológico basal con usualmente bronquiectasias basales y ahí yo digo, ok, ahí sí creo que el reflujo es la causa de las bronquiectasias, porque a veces el reflujo solo está asociado y no necesariamente es la causa. Entonces ahí está cómo vamos a hacer todo esta búsqueda del paciente con reflujo. Y en cuanto a enfermedades difusas de tejido conectivo, la artritis es la más conocida, ¿no? Hay un montón de cosas, los problemas en las manos, que ya son harto conocidos, la rigidez matutina, es simétrica, que mejora con el movimiento y empeora en reposo, de pronto los nódulos reumatoideos, pero aquí lo importante en artritis es tos con flema permanente, recurrente, ¿no? Y ahí voy a pedir, por supuesto, mi anti-CCP, mi factor reumatoideo. El anti-CCP tiene un mayor, un mejor diagnóstico que el factor reumatoideo, pero ojo, que no porque tengan anticuerpos, ya está, ¿no? Tengo que evaluar todo completo, ¿no? La serología aislada no me dice exactamente que esa es la causa. Y si tengo un paciente con Sjögren o quiero diagnosticar un paciente con Sjögren, ya saben, tengo que preguntar por el ojo seco, si siente arenilla en los ojos, si tiene la boca seca o tiene necesidad de tomar agua para pasar los alimentos, las caries, las parótidas grandes, que es muy, muy sugerente, ¿no? Y en estos casos, obviamente la tomografía con bronquiectasias cilíndricas basales pudieran darme una idea. Ahora tengo que excluir otras causas como las inmunodeficiencias, la disinesia, la aspiración de la cual hemos hablado hace un rato. Y hay un score ACR EULAR ya desde el año 2016 donde se pide el anti-RO que tiene que ser positivo, y la biopsia de glándula salival, que usualmente la hacemos nosotros en labios, eh, el, el Ocular Staining Score, el test de Schirmer y el flujo salival. Aquí necesito solamente 4 puntos para decir que sobren y con eso yo puedo tener una idea. Pero para decir que las bronquiectasias son por el Sjögren, yo tengo que tener, además del diagnóstico, pues la bronquiectasia sola, obviamente, y haber excluido otras causas. Entonces, cuando yo hago mi algoritmo diagnóstico del Sjögren, ya con los síntomas, pido mi ANA y mi anti-RO como mínimo, puede ser el anti-LA, que no es tan preciso, pero el anti-RO sí, y luego voy a pedir el Schirmer
la tinción ocular y el flujo salival. Si hasta ahí ya está, bien, ya lo tengo confirmado, pero si no, puedo proceder a la biopsia de glándula salival, que como les conté, se hace usualmente en labio y es muy, muy, muy sencilla. Después también tengo pues la esclerosis, que la puedo buscar con la esclerosis sistémica, puedo buscar el fenómeno de Raynaud, los dedos hinchados, la esclerodactilia, las úlceras digitales, etcétera. Hay un score también, nuevamente puedo aquí pedir capilaroscopía, que es algo también distinto, que me puede ayudar bastante, aparte de pedir también otras cosas como miana, por ejemplo, ¿no? Y pedir los anticentrómeros, los marcadores anti-SCL70 y el anti-RNA polimerasa 3 que me van a servir. Pero recuerden, esto es una suma de cosas para poder hacer el diagnóstico. Luego tengo también la vasculitis ANCA como posible factor etiológico y puede tener, ustedes ya saben, una serie de síntomas, tanto como síntomas generales, como por ejemplo una sinusitis, una hemoptisis, nódulos, cavitaciones, problemas en piel, las neuritis, puede ser también asma como complicación. Entonces, el ANCA-MPO es el ANCA más comúnmente asociado a bronquiectasias en estos casos. Y si yo tengo una bronquiectasia idiopática, tengo que pedir mi ANCA. Si tengo unas bronquiectasias con hematuria, proteinuria, la creatinina alterada, también debo pensar en vasculitis o con neuropatía, con púrpura. En esos casos tengo que pensar también en vasculitis. Vamos a pasar por tiempo. Y en cuanto a inmunodeficiencia, si mi paciente tiene infecciones recurrentes como neumonías, hospitalizaciones, sinusitis, otitis, bronquitis a cada rato, infecciones por neumococo, hemófilus, moraxela, las bronquiectasias son bilaterales, extensas y sobre todo están en partes inferiores. Yo puedo pensar en deficiencia de inmunoglobulina, si este paciente además tiene otros síntomas sistémicos, diarreas, pancitopenias, esplenomegalias, infecciones oportunistas, etcétera, también debo pensar en esto. Y obviamente aquí voy a pedir las inmunoglobulinas para empezar, pero después hay una búsqueda bastante grande y extensa que seguramente van a tratar en otros momentos de las charlas que nos tocan en estos 2 días. La deficiencia de alfa-1 antitripsina debo pensarla en cualquier paciente con bronquiectasias idiopáticas, en un paciente con EPOC, que no necesariamente ha fumado, que tiene enfisema panlobular basal, con una obstrucción fija, con mucha disnea, con el delco y el KCO bastante bajo, sobre todo si hay enfisema, con tos productiva, eh, que tiene un EPOC precoz o que tiene una hepatopatía no explicada, ¿no? En esos casos yo voy a pensar en alfa-1 antitripsina y como ya saben voy a tamizarla, voy a pedirla. Y hay un perfil radiológico que es, como les dije, sobre todo las bronquiectasias con el enfisema panlobular en bases. Ahí es mucho más probable que en otras presentaciones radiológicas. Entonces, para ir concluyendo, si ustedes tienen un paciente con tos, con flema persistente, recurrente, que a veces se torna purulento, que por ahí tiene disnea a veces, o de pronto hemoptisis, entonces, y en el examen físico yo puedo encontrar crepitantes o subcrepitantes, por ahí la dextrocardia, por ahí que ha tenido TB, eso es crítico aquí en Latinoamérica, con el poco asma o con rinosinusitis o las infecciones extrapulmonares o recurrentes que hemos hablado, con sospecha de alguna enfermedad reumatológica, inmunodeficiencias.
o trastornos hematolinfoproliferativos. Yo debo pensar, esos pacientes con bronquiectasias, debo estar atento en hacer la búsqueda. En la discinesia ciliar primaria, recuerden que básicamente tengo algunos detalles importantes como la dificultad respiratoria de recién nacido, el situs inversus, la infertilidad, en fibrosis quística, la pancreatitis, en aspergilosis broncopulmonar primaria, broncopulmonar alérgica, el asma, que de difícil control, sobre todo recuerden eso, con tapones mucosos, con una IgE elevada, las bronquiectasias centrales, en un reflujo, los clásicos síntomas de pirosis, regurgitación, tos nocturna, la disfonía, el globo faríngeo, el atragantamiento y esas neumonías en bases o bronquiectasias en bases. Ahí voy a hacer mi PCD SOS o puede ser mi Picadar y completarlo probablemente al menos con un óxido nítrico nasal. En fibrosis quística, mi test de sudor, siempre el panel de aspergilosis, y en reflujo voy a pedir mínimo mi pH metría o pH impedanciometría. Por último, en las conectivopatías con artralgias, ojo, boca seca, con Raynaud, esclerodactilia o disfagia, o con problemas sistémicos en riñón, piel, otorrino, voy a pensar en estas conectivopatías. Si tengo neumonías o sinusitis o cualquier otra infección recurrente por bacterias encapsuladas, diarreas crónicas, las citopenias, adenopatías o esplenomegalias, voy a pensar en inmunodeficiencia. Y si tengo bronquiectasias idiopáticas, un EPOC en alguien que no fumaba, que es joven, una delco baja, con un enfisema panlobulillar, apergominio basal o con una hepatopatía o historia familiar, voy a pensar en un déficit de alfa 1 antitripsina. Muy bien, les agradezco mucho y he tratado de apurarme lo más que he podido. Gracias. Bien, excelente, doctor Pachas, de verdad que excelente revisión, muy desglosado todo este abordaje, esas pistas clínicas que nos deben de hacer sospechar no solo que el paciente tiene bronquiectasias, que de hecho ese es uno de los primeros retos, ¿no?, que tenemos en este grupo de pacientes, hacer el diagnóstico primero de bronquiectasias y posteriormente empezar a hacer el abordaje de, etiológico, ¿no? Tratar de llegar a la raíz del problema y también ya nos has mencionado muy claramente y de una manera explícita muy bien cómo son esas pistas que desde incluso la primera, segunda consulta las podemos obtener. Muchísimas gracias, doctor Pacha, por excelente plática. Y pues bueno, sabemos que te tienes que conectar a otra plática allá en Perú, pero no quiero perder la oportunidad de hacerte un par de preguntas que tenemos Dale, dale. antes de que te despidas. Y yo quiero preguntarte acerca de ¿cuáles son los errores diagnósticos principales que detectas allá en tu experiencia en Perú en hacer el diagnóstico? ¿Por qué, sobre todo en países como los nuestros en América Latina, existe tanto rezago en el diagnóstico de estos pacientes? Mira, la causa más común que encuentro acá de confusión es que al paciente le dicen que tiene fibrosis. Esa es la causa más común que encuentro. Siempre le dicen tiene fibrosis y resulta siendo bronquiectasia. Otro problema importante es que seguimos usando la radiografía. La radiografía, pues, no tiene esa sensibilidad para poder hacer un diagnóstico adecuado de bronquiectasias. Y el paciente se queda con, sí, tienes una mancha, tienes algo ahí, es una cicatriz, etcétera, pero no avanzan a más. Si yo tengo un paciente con tos con flema, una de las cosas en las cuales tengo que pensar no solo es que tiene hoy tuberculosis, porque eso es lo que pasa también. Se quedan ahí, ah, ok, te pido tu esputo, no tienes tuberculosis, no tienes nada, listo, se acabó. Y tengo que ir a más allá. Otro problema común es paciente con tos con flema permanente, recurrente. Y dicen, sí, eso es normal. El paciente cree que es normal. El médico cree que es normal, pero no busca más allá. No busca el por qué, qué puedo hacer por él. Cuando ve que se infecta cada rato, ah, sí, es que tienes algo, es que tienes, no sé, tienes bronquiectasias. Ahí está, listo, pero no busca el por qué, no busca nada de,
ni las causas, ni tampoco avanza más allá en los tratamientos. No conocemos muy poco de supresión, conocemos muy poco de erradicación, conocemos muy poco de lo que es el aclaramiento mucociliar, que hoy es la piedra fundamental del tratamiento de bronquiectasias que seguramente van a tratar en las otras charlas. Muy bien, muchas gracias. Y sí, justo lo vemos también, es parte del problema que vemos acá. Acá no solo se mete el diagnóstico de fibrosis, acá es el diagnóstico de asma y es esa bronquitis crónica no También, específica, por llamarle de tienes alguna razón. Me manera. olvidaba de eso, me olvidaba de eso. Tienes asma Y también, esa es la clásica. sí, justo, justo. Pero bueno, creo que ya nos has dejado muy bien, muy claro cuándo abrir o pensar fuera de la caja y tenemos que abrir el panorama diagnóstico, ¿no? No quedarnos con los diagnósticos más frecuentes, porque justo esa es una de estas malas jugadas que nos juega esta enfermedad. Es tan heterogénea a la vez, en donde los síntomas pueden ser desde muy leves hasta muy prominentes con síndromes supurativos francos en el día a día. Y yo siempre me he preguntado, pues, ¿qué paciente neumópata de cualquier etiología no puede llevar acompañada tos con flema? Entonces ahí es donde está el engaño de esta enfermedad. Pero bueno, la invitación pues es de que abran el panorama. Ahora, nos preguntan, doctor Pachas, ¿es posible que podamos hacer diagnóstico de fibrosis quística, de disinesia ciliar o de alguna congénita en la etapa adulta? Sí, claro. Tenemos muchos pacientes con, sobre todo disinesia. Aquí en Perú pasa, yo no sé si pasará en México, pero aquellos que tienen acceso a la triple terapia, por ejemplo, con fibrosis quística, son pocos. Y creo que acá hay 200 casos de fibrosis quística que tienen registrados, pero muy pocos de ellos llegan ya a la fase adulta. En cambio, disinesia sí, y es bastante mucho más común. Esto lo vemos con bastante frecuencia. Es lo que antes llamábamos el síndrome de Cartagener, ¿no? Entonces, sí, eso se ve con bastante frecuencia, no tanto como otras, pero sí se ve em, que son bastante comunes. Y para eso es que usamos, bueno, más niños el Picadar, pero ahora el PCD, SOS que nos ayuda mucho, el Fenonasal, que si no sé si ustedes los tengan, acá estamos peleando a ver si en algún momento llega. Pero sí, eso sí, sí lo tenemos. Excelente, perfecto. Nos hacen una pregunta acá. En caso de pacientes con síntomas claros de reflujo, que se le realiza pechimetría y está normal, ¿qué podemos hacer en estos casos? Y obvio, me Ya. supongo que además, obvio, ya debe de existir la evidencia de bronquiectasis. Sí, ahí lo que tenemos que ver es que si acaso el paciente se está aspirando. Y justo les mencioné el BES, le mencioné que había otro estudio más que hacen para ver si el paciente se está microaspirando, que era el paso 4 que les mencioné. Entonces, esa parte es también que hay que pedirle al gastro, porque a veces el gastro solamente le hace hasta la pH y se acabó, y no más. Hoy día, por ejemplo, me llegó una paciente con tos crónica y me dice, me duele el pecho, este, ya mejoró un montón, tiene asma además, y ella vino por asma. Tos por asma. Le di tratamiento de reflujo, mejoró, pero luego ya otra vez sigue con el dolor de pecho, ya no tiene tos, pero le digo, es que tu reflujo debe ser tan severo que te está provocando una esofagitis, te está provocando todos estos problemas. Entonces al gastro le he pedido que le haga todo el estudio completo, incluso la manometría, porque yo creo que a lo mejor tiene una disfunción de esófago, de la motilidad del esófago que no permite que, que pasen bien los alimentos y entonces se quedan ahí atorados y también tiene reflujo alimentario. Entonces todo eso hay que saberlo para dirigirlo al gastro, porque a veces el gastro, como les digo, no tienes reflujo, se acabó, listo, se acabó el estudio, ¿no? Perfecto. Pues bien, doctor Pachas, no me resta más que agradecer por excelente presentación. Eh, Te agradezco, espero que tengamos posibilidad de vernos en alguna otra ocasión y pues bueno, te dejamos libre para que sigas en tu siguiente Sí, charla. Muchísimas gracias y muchas hasta la gracias. próxima. Y pues bueno, vamos Gracias a a todos. pasar con nuestra siguiente plática. No sin antes volverlos a invitar a que nos sigan haciendo llegar sus preguntas a través del chat, ahí donde está la sección de preguntas y respuestas. Y pues bueno. Vamos a continuar ahora, vamos adentrándonos, ahora vamos a verlo desde la perspectiva de imagen. Para ello quiero ceder
el micrófono y la pantalla al doctor Fortunato para que nos hable ahora él desde la perspectiva de imagen, cuáles son esas pistas que nos van a orientar a hacer el diagnóstico de bronquiectasias y de la etiología. Adelante, doctor Fortunato. Hola, ¿cómo están? Buena tarde, tarde casi noche ya. Eh, Espero que me estén escuchando bien. Ahí se Eh, escucha bien, doctor. después de la, Gracias. Después de la magnífica disertación que acabamos de escuchar, en donde el doctor Pacha prácticamente hizo un viaje por todas las entidades que pueden estar causando, condicionando, asociándose a bronquiectasias, pues bueno, vamos a abordar ahora los aspectos de la imagen. Para el desarrollo de esta presentación quise ser bastante breve y quise ir a los aspectos más básicos que tenemos que conocer. También escuchaba algunos de los problemas que tenemos en Latinoamérica, que creo que son bastante semejantes a los que podemos encontrar en nuestro país. Em, para fines también de esta presentación, no incluí las bronquiectasias que se presentan en la enfermedad o en las neumonías intersticiales. El espectro es increíblemente amplio y en 25 minutos es difícil hacer un abordaje completo. Sin duda que hay muchísimo material representativo a cualquier entidad, pero vamos a empezar con las definiciones básicas y voy a tocar definiciones que tienen que ver con los aspectos francamente de imagen. Esto que ustedes ven, esta es la definición que está incluida en el glosario Fleischner edición 2024 de lo que es una bronquiectasia, dilatación bronquial irreversible. Obviamente sabemos que esto tiene que ir asociado con o integrado a un síndrome clínico. Además, en nuestras imágenes vamos a encontrar engrosamiento de paredes bronquiales, impactación mucoide, y el concepto básico para que nosotros consideremos el término de bronquiectasia es la dilatación del bronquio más allá de uno con la arteria que lo acompaña, lo cual se le conoce como anillo de sello. La tomografía, sin duda, es el gold estándar para hacer el diagnóstico de bronquiectasia. Tiene una sensibilidad muy alta, más allá del 90%, tanto sensibilidad y especificidad, eso está bien claro desde hace un buen tiempo. Y una cosa muy importante que sí hay que recalcar, sí hay que tomar en cuenta, sí hay que considerar y sí hay que hacer énfasis en esto. Tenemos que tener una tomografía de alta resolución pulmonar. La tomografía de alta resolución pulmonar es el tipo de tomografía que más nos puede aportar información. La técnica de cómo se hace una tomografía de alta resolución pulmonar es muy clara, es muy precisa, está incluida dentro del consenso del 2018 de fibrosis pulmonar idiopática. Ahí viene en un apartado especial cómo se debe de hacer una tomografía de alta resolución pulmonar. Y a veces parece que el charlar esto o el tocar esto nuevamente nos lleva a ser muy repetitivos en temas que son muy básicos, pero acabamos de escuchar en una de las respuestas del doctor Pacha que en Latinoamérica sigue siendo todavía frecuente en muchas regiones o en muchas áreas que no se haga una tomografía incluso, mucho menos una tomografía de alta resolución. Entonces la recomendación es esta, hacer el análisis de nuestros pacientes con tomografía de alta resolución pulmonar acorde a los lineamientos que están bien establecidos en el consenso 2018 de fibrosis pulmonar idiopática. Y también tenemos que tomar en consideración algunas cosas que son importantes. A veces no vamos a tener los aspectos tanto clínicos como en el resto de la imagen en nuestro paciente que nos hablen de cronicidad. Entonces, cuando no haya una cronicidad bien establecida, se recomienda que usemos el término de dilatación bronquial. Y para ello les enseño un paciente que es tomado de nuestro PACS institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ustedes ven un par de imágenes de su lado izquierdo, ven un paciente en una etapa
de neumonía organizada. El paciente está en neumonía organizada, tiene incremento en la atenuación en vidrio esmerilado, tiene algunas bandas pleuroparenquimatosas pulmonares y luego ustedes pueden ver cómo están los trayectos bronquiales dilatados, algunos incluso irregulares en varios segmentos pulmonares. Sin embargo, quiero que vean la imagen que está ahora de su lado derecho. Es el mismo paciente en el mismo sitio, solo que 3 meses después, en un control tomográfico 3 meses después. Pueden ver ustedes que las áreas de incremento en la atenuación en vidrio esmerilado, pues prácticamente ya no están, ya han desaparecido. Quedan algunas pequeñas bandas que ahora son solo unas líneas muy finas, pero lo que quiero hacer énfasis en este par de imágenes es que vean las paredes bronquiales. Esos bronquios ya no están dilatados como en la imagen previa, 3 meses antes de la imagen de control que estamos viendo ahora. Y algunos de los otros bronquios segmentarios, pues definitivamente ya ni se ven. Regresaron o tuvieron una reversibilidad. O sea, ya no hay más dilatación bronquial. Entonces, cuidado cuando nosotros veamos que hay dilataciones bronquiales y no siempre debemos de manejar el término de bronquiectasia. Es correcto que ante una etapa aguda manejemos el término dilatación bronquial y que posteriormente en un control podamos determinar si efectivamente existe una dilatación que ya sea irreversible o no. También tenemos que considerar que hay bronquiectasias asintomáticas en hasta un 20% de adultos sanos que están en un grupo etario mayor a los 65 años. Y esto probablemente tiene que ver con aspectos de senescencia pulmonar. Acá está un paciente de un grupo de control de pacientes con senescencia pulmonar, quien tienen sus tomografías frecuentemente o regularmente de exploración. Si ustedes ven, el parénquima pulmonar es prácticamente normal, pero si prestamos atención en algunos puntos, vamos a ver que esa relación bronquio-arteria acompañante está completamente perdido y lo que podemos integrar aquí es el diagnóstico de bronquiectasias cilíndricas que son el tipo de dilataciones o de bronquiectasias más sencillas, más benignas, por decirlo así, o que son las que inician cuando estamos hablando de bronquiectasias. Entonces, hasta en un 20% de pacientes mayores de 65 años podemos llegar a encontrar bronquiectasias asintomáticas. Hay mucha literatura en cuanto a estos pacientes, al seguimiento y en cuanto a determinar si estas bronquiectasias asintomáticas en algún punto se llegan a comportar como verdaderas bronquiectasias ya sintomáticas o cambian a su aspecto a bronquiectasia varicosa o quística. Como bien se decía hace unos minutos, lo primero que tenemos que hacer en un paciente que se tenga la sospecha clínica de bronquiectasias es confirmar la presencia o no de estas bronquiectasias y para ello, obviamente, el pilar fundamental es la tomografía de alta resolución, como lo acabamos de mencionar. Hay 3 puntos muy importantes que son los puntos básicos para que nosotros estemos seguros de si ese paciente tiene o no bronquiectasias. Como ya decíamos, primero que la relación del diámetro interno del bronquio con la arteria que lo acompaña sea de 1 o mayor. Entre mayor sea el diámetro del bronquio en relación con la arteria, hay una mayor confianza diagnóstica, de tal suerte que cuando este ratio es de 1.5 o mayor, podemos tener la confianza diagnóstica de que estamos viendo una bronquiectasia. Otro punto muy importante es la falta de estrechamiento progresivo de los bronquios. Esto la mayoría de los autores dice en un segmento cercano a los 2 centímetros. Todos los bronquios tienen que ir disminuyendo su diámetro conforme avanzan o conforme llegan a la periferia.
Si hay una falta de estrechamiento en estos bronquios en un eje mayor de 2 centímetros, también lo consideramos como una bronquiectasia. Y finalmente, no deberíamos de visualizar vía aérea en la periferia del pulmón, al menos mayor a 1 centímetro. Perdón, menor a 1 centímetro. Entonces, estos 3 puntos nos dejan, eh, nos permiten hacer el diagnóstico de bronquiectasia en las imágenes de la tomografía de alta resolución pulmonar. Vamos a ver lo que queremos ver, que son las imágenes. En la primera imagen ven ustedes que en segmentos inferiores vemos una franca dilatación de un bronquio mayor a 1.5 veces que la arteria que lo acompaña. Y acá nosotros hacemos fácilmente el diagnóstico de bronquiectasias. En la imagen media pueden ver ustedes algunas reconstrucciones multiplanares, esta en el plano coronal, y pueden ver algunos trayectos bronquiales y ver cómo estos bronquios no disminuyen su diámetro en un eje mayor a los 2 centímetros, que es otro dato muy importante para poder hacer el diagnóstico de bronquiectasia. Y finalmente, en la tercera imagen o en su imagen del lado derecho, pueden ver ustedes cómo estos bronquios llegan prácticamente hasta la superficie de la pleura visceral. Entonces, en esas 3 imágenes, nosotros podemos integrar los datos principales con los cuales nosotros podemos confirmar la presencia de bronquiectasias en una tomografía de alta resolución pulmonar. Después tenemos que intentar identificar el tipo de bronquiectasia que estamos enfrentando. Y las bronquiectasias morfológicamente se clasifican en estos 3 tipos, en cilíndricas, en varicosas y en quísticas, y no es para nada infrecuente que en un mismo paciente podamos encontrar alguna combinación de estos tipos de bronquiectasias. Y acá los tenemos a continuación. La primera imagen corresponde con bronquiectasias cilíndricas. Pueden ver ustedes algunos trayectos bronquiales que no disminuyen progresivamente su diámetro. Algunos otros tienen ya incluso engrosamiento de las paredes bronquiales con una ligera irregularidad. Estas son las bronquiectasias cilíndricas. Las bronquiectasias varicosas representan un tipo de bronquiectasia en la cual no solo hay un diámetro mayor a 1 o 1.5 en relación con la arteria que acompaña ese bronquio, sino que además vemos que esos bronquios tienen trayectos tortuosos, están dilatados y con trayectos francamente tortuosos. Son ejemplos muy lindos para bronquiectasias de tipo varicosas. Y finalmente, en la última imagen, en su imagen del lado derecho, pueden ver ustedes una mezcla de bronquiectasias. El paciente tiene bronquiectasias varicosas y tiene bronquiectasias quísticas también. En resumen, estos son los 3 tipos de bronquiectasias que por su morfología podemos encontrar. Nuevamente, podemos encontrar en el mismo paciente mezclados algunos tipos diferentes de bronquiectasias. Después de que nosotros estamos seguros de que el paciente efectivamente tiene bronquiectasias, lo que sigue es intentar buscar una etiología o una causa de esas bronquiectasias. El papel de la tomografía de alta resolución pulmonar para poder buscar la causa de estas bronquiectasias es muy importante. Si bien los hallazgos que frecuentemente que vamos a encontrar, no son patognomónicos, no son patognomónicos de una causa o de una etiología, pero el análisis que nosotros hagamos de estos hallazgos pueden sugerir una causa muy fuertemente. Entonces, la tomografía de alta resolución pulmonar es
fundamental para la búsqueda de la causa o la etiología de las bronquiectasias. Y el análisis que nosotros hagamos de esto también será fundamental. Hay muchos algoritmos diagnósticos para intentar hacer el abordaje diagnóstico de las bronquiectasias. Esto que tenemos acá es un tipo de abordaje que creo es de los más sencillos o el más sencillo que nos puede ayudar a encontrar las principales etiologías. Las bronquiectasias las podemos dividir en focales o en difusas y las difusas a su vez las podemos dividir en centrales o en periféricas. A su vez, las periféricas las podemos subdividir en aquellas que tienen un predominio hacia segmentos superiores o que tienen, por lo contrario, un predominio hacia los segmentos inferiores. Entonces, vamos a hacer un viaje que pudiera ser extremadamente largo, pero intenté hacerlo lo más corto posible por el tiempo que tenemos para esta presentación. Bien, las bronquiectasias focales generalmente las podemos clasificar dentro de estos grupos, asociadas a un proceso infeccioso o posterior a un proceso infeccioso, que puede ser bacterial, viral, o que puede ser por micobacterias, como bien nos decía hace unos minutos el doctor Pachas. También podemos encontrar bronquiectasias focales en el caso de obstrucción de vía aérea, y esto lo encontramos desde cuerpo extraño, las masas, en el caso de masas endobronquiales que pueden ser neoplásicas y no neoplásicas, y en algunas otras cosas como la atresia bronquial. Miren, acá les enseño un caso de un paciente. Esto que ustedes están viendo de su lado derecho, esta imagen en el plano coronal, tiene una cosa que nosotros le llamamos MINIP, que nos permite diferenciar de una forma más adecuada aquellas entidades que tienen baja atenuación, y el aire tiene una baja atenuación. Entonces el MINIP nos permite hacer una diferenciación más adecuada de la vía aérea en muchas ocasiones. Este paciente tuvo una neumonía infecciosa, una neumonía adquirida en la comunidad de tipo lobar. En sus tomografías subsecuentes de control, lo que encontramos son algunas bronquiectasias focales que en el plano sagital las podemos delimitar en una forma muy eficientemente, ¿no? Muy limitadas a unos segmentos pulmonares. Entonces, me atrevo a decir tal vez que el tipo de bronquiectasias focales que encontramos con más frecuencia en el día a día. En otro tipo de bronquiectasia que podemos encontrar en el caso de posinfección es la tuberculosis pulmonar. Este caso es muy lindo. Pueden ustedes ver un trayecto bronquial que, si ustedes ven, hay pérdida de la disminución del diámetro de ese bronquio y luego hay una interrupción abrupta de su luz. En una reconstrucción con MIP que nos sirve para destacar trayectos longitudinales, vemos la presencia de todo ese bronquio dilatado. No es un vaso, es un bronquio. Acá ustedes pueden ver una calcificación en el interior de ese bronquio, y lo que estamos viendo es un broncocele. En, en un paciente que tiene antecedente de infección por tuberculosis pulmonar y que tiene bronquiectasias postinfecciosas. Este otro caso también es muy lindo, es un caso que recientemente vi. Entonces vemos también un área de atelectasia, que son hallazgos que frecuentemente encontramos en pacientes con bronquiectasias. En el espesor de esa atelectasia podemos ver los bronquios dilatados, bronquios tortuosos en unas bronquiectasias de tipo varicoso. Si vamos a el hilio de ese pulmón, vemos que hay un importante engrosamiento de las paredes bronquiales con calcificaciones, y en el interior de ese bronquio pueden ustedes ver un broncolito, ese lito que migró de mediastino, erosionó alguna pared bronquial y entró a la luz de los bronquios, pues prácticamente está siendo
un efecto posobstructivo con atelectasia y bronquiectasias posobstructivas, valga la redundancia, en un paciente con postinfección por tuberculosis pulmonar. En el caso de las bronquiectasias focales, es un hecho muy frecuente también que las encontremos en presencia de cuerpo extraño. Vean ustedes en la imagen con un ventaneo intermedio entre pulmón y mediastino, vemos la presencia de un cuerpo extraño en bronquio izquierdo. Tenemos algunas bronquiectasias cilíndricas y algunas bronquiectasias de tipo varicosas en una localización posobstructiva a el sitio principal, y este paciente se llevó a broncoscopía con la extracción del cuerpo extraño. Le agradezco la gentileza al doctor Alonso Tortorielo por esta imagen tan linda, y lo que le extrajeron de ese bronquio pues fue un pedazo de hueso que accidentalmente había ido a parar a la vía aérea. En el caso de este paciente con un cuerpo extraño y bronquiectasias focales posobstructivas. En el caso de las bronquiectasias focales también las podemos encontrar cuando el interior de la luz de algún bronquio está ocupado por una masa que puede ser alguna neoplasia y que puede ser tanto benigna como maligna. Vean ustedes ven en esta imagen con ventana para parénquima pulmonar la presencia de una masa que prácticamente ocupa toda la luz del bronquio principal derecho. En la imagen, en el plano axial, con ventana para mediastino, en una fase contrastada muy tardía, vemos cómo hay una masa hacia iliar que ocupa parte de la luz del bronquio, y vemos cómo hacia posobstructivo vemos la presencia de unas bronquiectasias cilíndricas que en este caso están ocupadas por moco en su interior. Aquí tenemos una imagen en el plano sagital en donde vemos precisamente la masa central con las bronquiectasias cilíndricas posobstructivas. Si ustedes recuerdan, los tumores centrales, sobre todo en aquellos que al parecer o se originan en la luz de la vía aérea, con la localización y datos posobstructivos, la primera posibilidad diagnóstica en este caso es un tumor carcinoide. Este es un paciente que vimos el día de hoy precisamente y que pudimos incluir en esta presentación académica. Bien, las bronquiectasias difusas las podemos dividir en las bronquiectasias centrales y en las bronquiectasias periféricas. Las bronquiectasias periféricas, a su vez, las podemos dividir en aquellas que predominan hacia los segmentos superiores y en aquellas que predominan hacia los segmentos inferiores. En las bronquiectasias centrales, las tres principales que vamos a encontrar es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, el síndrome de Bonier-Kuhn y el síndrome de Williams-Campbell. Bien, la aspergilosis sin duda es la más frecuente de estas tres entidades. Vean ustedes, este es un resumen de una tomografía. Podemos ver la presencia de bronquiectasias cilíndricas en los segmentos superiores. En la parte más inferior del parénquima pulmonar todavía vemos otras bronquiectasias cilíndricas, pero algunos otros segmentos pulmonares muestran patrón de árbol en gemación, y en la reconstrucción en el plano coronal podemos ver algunas bronquiectasias cilíndricas que están ocupadas por moco y que nos traducen ese signo que ustedes conocen muy bien, que se llama signos de dedo de guante, en una tomografía con bronquiectasias centrales, con signos de dedo de guantes y algunos otros tipos de bronquiectasias varicosas y bronquiectasias también cilíndricas en otros segmentos. Una imagen muy característica de un paciente con aspergilosis broncopulmonar alérgica y que representan muy bien el tipo de bronquiectasias de localización central. Bien, el síndrome de Meniere-Kuhn sabemos muy bien que es una cosa que no es frecuente, que también podemos encontrar como traqueomegalia. Básicamente está ocasionado por ausencia o atrofia de fibras elásticas
y de músculo liso en la tráquea, en los bronquios principales, y entonces vamos a tener una tráquea y bronquios principales de muy gran tamaño. El síndrome de Meniere-Kuhn lo podemos diagnosticar cuando una tráquea tenga este aspecto de dilatación asociado a dilatación de bronquios principales, y lo principal es que la tráquea sobrepase los 3 centímetros en una medida de su luz o de su diámetro interno, haciendo la medida por encima del arco de la aorta. En la imagen en el plano coronal ustedes pueden ver las dilataciones bronquiales asociadas que son muy centrales. Si bien no es frecuente el síndrome de Meniere-Kuhn, pues es una entidad que caracteriza las bronquiectasias de tipo centrales. Y miren, aquí en el paciente le medimos la tráquea y la tráquea midió 37 milímetros. Otro tipo de bronquiectasias que son centrales y que también representan muy bien esta localización es el síndrome de Williams-Campbell. En el Williams-Campbell lo que vamos a encontrar es una deficiencia en la formación de los cartílagos de los bronquios subsegmentarios, generalmente de cuarto a sexto orden. Entonces, en Williams-Campbell, la tráquea, a diferencia de Meniere-Kuhn, no va a estar afectada ni los bronquios principales. Sin embargo, esa afectación sobre el orden de los bronquios de cuarto a sexto orden van a dar un aspecto de bronquiectasias también centrales. En su imagen del lado izquierdo pueden ver ustedes bronquiectasias de localización francamente central, algunas de ellas que están ocupadas y que tienen incluso un nivel hidroaéreo. En el plano coronal vemos que la tráquea tiene un aspecto un tanto normal, pero ven también esas bronquiectasias de aspecto quístico muy centrales. En cuanto a la distribución de las bronquiectasias difusas, como lo decíamos al inicio, que puede ser superior o inferior, vamos a abordar primero las que son con predominio superior, y básicamente son estas: la fibrosis quística, la sarcoidosis y la tuberculosis. Hace rato preguntaban, hace unos minutos preguntaban si encontrábamos pacientes adultos con fibrosis quística. Ninguno de los pacientes que les estoy enseñando es menor de 18 años de edad. Los encontramos y los encontramos con su regular frecuencia, ¿no? Vean ustedes cómo en este resumen de tomografía de alta resolución pulmonar encontramos hallazgos muy relevantes. Encontramos la presencia de bronquiectasias que son mixtas, algunas son cilíndricas, algunas son quísticas y algunas son varicosas. Entonces pueden ver ustedes el predominio que hay de afectación por la presencia de bronquiectasias en los segmentos superiores. Si bien en los segmentos inferiores también encontramos bronquiectasias, algunas de ellas ocupadas, asociadas a engrosamiento peribronquial y también a una heterogeneidad por patrón en mosaico en el parénquima pulmonar. El predominio de estas bronquiectasias es hacia los segmentos superiores, paciente con fibrosis quística. En la sarcoidosis también podemos encontrar predominio de bronquiectasias hacia los segmentos superiores. Paciente, difícilmente pensaríamos en una sarcoidosis únicamente con este aspecto, porque encontramos bronquiectasias cilíndricas y bronquiectasias varicosas que tienen un predominio en los segmentos superiores, pero nunca dejemos de ver la ventana de mediastino. Vean cómo en el plano axial encontramos muchas adenopatías mediastinales, algunas de ellas calcificadas, y en esta reconstrucción en el plano coronal pues vemos claramente esa afectación a muchas de las estaciones o niveles mediastinales, estaciones del mediastino, perdón. En cuanto a las bronquiectasias difusas que predominan hacia los segmentos superiores, una causa muy frecuente en nuestra Latinoamérica es la tuberculosis. Aquí tienen dos imágenes, imagen en el plano axial, en donde vemos la presencia de bronquiectasias mixtas, bronquiectasias varicosas, bronquiectasias quísticas y algunas cuantas bronquiectasias cilíndricas también. Sin embargo, vean ustedes como prácticamente todo el lóbulo superior
tiene una disminución de volumen, ya no alcanzamos a identificar parénquima pulmonar aereado o parénquima pulmonar normal, porque el área de destrucción pulmonar es un área amplia que prácticamente involucra todo el lóbulo superior de este paciente. El predominio es claramente hacia los segmentos superiores. En este caso, el paciente llegó a resección quirúrgica y en esta imagen macroscópica maravillosamente linda, que le agradezco a la doctora Saraí Santos, patóloga pulmonar del INER, permite hacer esa correlación. Vean que prácticamente ya no hay parénquima pulmonar normal y podemos ver los diferentes tipos de bronquiectasias que encontramos en este paciente con tuberculosis pulmonar. En cuanto a las bronquiectasias difusas que predominan hacia los segmentos inferiores, encontramos aquellas que tienen que ver con aspiración crónica, aquellas que están ocasionadas por micobacterias pero no tuberculosas y aquellas que están ocasionadas o que están presentes en pacientes con disinesia ciliar. Primero les enseño un caso de bronquiectasias con predominio en segmentos inferiores de un paciente que tiene aspiraciones crónicas. Lo primero que les quiero mostrar es la presencia de esta hernia hiatal importante y bueno, ante esto es claro que el paciente tiene un problema por reflujo y lo que encontramos en el parénquima pulmonar son estas bronquiectasias de tipo cilíndrico, algunas ya varicosas que predominan en los segmentos inferiores y esto es muy clásico encontrarlo en aquellos pacientes que tienen aspiración crónica. Bien, en los pacientes que tienen esta misma localización que predomina hacia los segmentos inferiores, podemos encontrarlos con mucha frecuencia en aquellos pacientes que tienen infección por micobacterias no tuberculosas, tanto que hay un epónimo para este tipo de localización de las bronquiectasias. Ven ustedes patrón de árbol en gemación y bronquiectasias cilíndricas que prácticamente están en lóbulo medio y en língula. A esto se le conoce con el epónimo de Lady Windermere. No es infrecuente encontrarlos. Aquí encontramos otro paciente con esta misma entidad, con esta misma localización, solo que con una evolución de la enfermedad mucho más avanzada. Paciente con disinesia ciliar. En la disinesia ciliar encontramos un predominio de las bronquiectasias hacia los segmentos inferiores. Vemos cómo en los segmentos superiores encontramos desde ya vemos bronquiectasias, engrosamiento peribronquial, patrón de árbol en brote o de árbol en gemación, seguramente asociado a impactación mucoide, pero vean en los segmentos inferiores las bronquiectasias tienen una mayor severidad y no solo eso, sino que algunas bronquiectasias muestran una franca ocupación en su interior porque probablemente están colonizadas. Y si ustedes ven el resto del parénquima pulmonar, pueden ver esa heterogeneidad del parénquima pulmonar por un patrón en mosaico, porque claramente hay una afectación también de la vía aérea pequeña. Recordemos que estos pacientes no solo tienen afectación a nivel de vía aérea o a nivel pulmonar, sino que también tienen afectación a cavidades sinonasales con aspectos francamente crónicos. La tomografía también nos sirve para evaluar gravedad y progresión, de las bronquiectasias. Si bien no hay un score bien consensado, hay varios scores que nos permiten ver o darle un grado a esas bronquiectasias. El score de Briggs es uno de los más populares. Hay varios. Bueno, esto es un tema muy largo, muy importante. Y bueno, el día de hoy tenemos poco tiempo para ello. Hay hallazgos tomográficos asociados a las bronquiectasias que vamos a encontrar con muchísima frecuencia. Patrón de árbol en gemación por impactación mucoides, engrosamientos peribronquiales. Podemos encontrar también francas áreas de atrapamiento aéreo que traducen la afectación de la vía aérea pequeña y no es infrecuente que encontremos áreas de enfisema asociadas a las bronquiectasias.
La tomografía también nos sirve para ver la progresión, nos sirve para ver la respuesta al tratamiento. Vean ustedes este paciente con bronquiectasias asociadas a una tuberculosis pulmonar. Vemos cómo las bronquiectasias predominan hacia los segmentos superiores, vemos patrón de árbol en gemación, engrosamiento peribronquial, bronquiectasias de tipo cilíndricas. Si bien el paciente está en una etapa aguda, y recordemos que acá lo más recomendable es que usemos el término de dilatación bronquial. Este es un estudio de control del paciente a 8 años. Entonces vean ustedes como sí tenemos alguna secuela por bronquiectasias y algunas imágenes nodulares persisten en el parénquima del paciente. Algunas de ellas ya están calcificadas únicamente como secuela, pero lo que quiero también que vean es esta atenuación del parénquima pulmonar de patrón en mosaico, que es uno de los aspectos que debemos de considerar como hallazgos asociados a bronquiectasias. Finalmente, como conclusión, es importante reconocer a las bronquiectasias como un síndrome clínico en el cual vamos a encontrar dilatación bronquial con esos 3 puntos relevantes que ya decíamos, y recordar que la tomografía tiene un papel extremadamente relevante, y en especial la tomografía de alta resolución pulmonar. Recordar que toda tomografía de alta resolución pulmonar que está bien hecha debe de incluir una fase expiratoria. Debemos también de reconocer que si nosotros vemos patrones tomográficos como este análisis que previamente hicimos, vamos a permitirnos una aproximación diagnóstica a la posible causa o etiología de esas bronquiectasias, y la tomografía, además de hacer diagnóstico, nos sirve para evaluar gravedad y progresión de la enfermedad y para seguimiento y la respuesta al tratamiento. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Fortunato. Y pues bueno, ahora cedemos micrófono y pantalla a la doctora Ruth Aldana. Adelante, doctora. Listo. Muchas gracias. Muy interesante todas las dos pláticas que han pasado. Y gracias a la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, mi querida amiga, la doctora Catalina Casillas, y a mi querido amigo, doctor Lemus, por esta invitación, y a todos los que nos están escuchando. Pues dentro de la neumología pediátrica, la pregunta y lo que nos debemos de hacer siempre es encontrar la causa específica para así tratar de cambiar el pronóstico en los pacientes. ¿Qué es lo que nos condiciona al neumólogo pediatra a llegar hacia esta herramienta diagnóstica tan importante que nos acaba de decir el doctor Fortunato sobre el uso de la tomografía? Que en neumología pediátrica, por ser tan pequeños, luego no cooperan. Pero definitivamente la clave para hacer el diagnóstico de bronquiectasias, tanto en adultos, como ya lo vimos, como en el paciente pediátrico, es la tomografía, pero en el niño necesitamos anestesiarlo, sedarlo, hacer una buena apnea, o como dijo bien, una buena expiración para que esté bien el paciente. Ya es un excelente estudio. Si no tenemos bien la herramienta para realizar la tomografía y no hay quien haga la sedación en el paciente de manera perfecta, no sometamos al paciente a un análisis tomográfico si no tenemos todas estas herramientas. Hay muchas cosas buenas que decir porque avanzan los tiempos, avanzan la investigación, pero siempre se pregunta el adulto, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dijeron cuando era niño que yo traía un problema respiratorio cuando siempre me decían, tengo bronquitis crónica? O aquel paciente, como bien lo decía el doctor Lemus en la conversación con el doctor que nos precedió primero, fue entre el EPOC del adulto o el asma de difícil control. Aquel que siempre fue denominado como asmático y que no lo fue. Entonces, el retraso diagnóstico dentro de los que nos gusta atender un paciente con tos, ya sea de aguda a crónica, y que retrasamos un diagnóstico y que persiste el síntoma, ahí podríamos nosotros estar enviándole una herencia al neumólogo de adultos a un paciente
con un daño pulmonar, o en donde en este momento estamos hablando de bronquiectasias y puede ser la causa del problema de la tos crónica o de la bronquitis crónica y que quizá no sea un paciente con asma. Entonces va el paciente de médico en médico y eso nos sucede dentro de la pediatría y de cualquier médico que le guste la medicina, le toca a ese paciente que ya llevó varias visitas a diferentes médicos y en pediatría que nos llegan con un gran número de recetas y que no traemos el paciente el diagnóstico adecuado y el tratamiento adecuado. Todo podría estar equivocado. Entonces, pues, ¿qué son? Ya lo dijeron muy bien los médicos. ¿Cómo vamos a evitar que se exacerben? También ese es otro tema bien importante que se va a tocar el día de mañana en cuestión de tratamiento. Entonces, como bien lo decían en la imagen, aquí ustedes pueden ver los bronquios normales, un paciente con bronquiectasias, la pared bronquial normal, donde tenemos una luz normal, donde entra y sale todo lo que hacemos cada 24 horas, lo que no duerme, porque esto es autónomo. ¿Qué pasa en un paciente con bronquiectasias? En donde vemos la pared engrosada, está inflamada, con edema y vean ustedes aquí de manera quizá mínima el inicio de la presencia de la éstasis de la secreción de moco que le va a producir la tos crónica al paciente. Y aquí es donde viene la diferencia de los tiempos, el post-COVID, los tiempos de la nueva era de la investigación, de la inteligencia artificial, de que estamos metidos más en investigaciones, por ejemplo, en la disquinesia ciliar pulmonar que primaria, que nos ha dejado ahora mucho en qué pensar en cómo está sucediendo para llevar a un paciente a un grave daño pulmonar. Entonces, han cambiado los tiempos, hay mucho tratamiento que se puede dar y que es un tema muy interesante que podremos revisar mañana con grandes médicos que van a estar presentes. Siempre tener una balanza, encontrar la evidencia de qué me lo está causando, individualizar a cada paciente de acuerdo al diagnóstico. ¿Por qué lo hace difícil? Porque es una enfermedad muy heterogénea. Como bien lo decía el doctor, las bronquiectasias apicales en pediatría regularmente decimos, esa es una fibrosis quística, pero ya en el paciente adulto también puedes pensar en sarcoidosis o puedes ir pensando de acuerdo a la piedra angular del punto más importante de la historia clínica que se le haya hecho al paciente. Sin una buena historia clínica no vamos a llegar al perfecto diagnóstico y al excelente tratamiento. Tenemos que individualizarlo porque las bronquiectasias cuando las encontramos en una tomografía, lo primero que nos preguntamos es de dónde las adquirió el paciente. Por ser tan heterogéneo y los genes y todos los cambios y los polimorfismos que existen en las enfermedades genéticas, la expresión clínica es completamente diferente. Como bien lo decía el doctor, vean ustedes, aquí tenemos pues una imagen con bronquiectasias, está implicado, por ejemplo, siempre se menciona al EPOC y al asma. Es frecuente en un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y con un asma de difícil control encontrar bronquiectasias, yo les pondría como respuesta no, pero no porque no las tengan, es no porque no se piensan, es cuando el no es porque no tiene ese estudio de imagen que podría decir de 98 a 99% de especificidad y de sensibilidad para ver qué es lo que le está sucediendo al paciente. Hay muchos subtipos que nos llevan a esta variabilidad de la enfermedad. Cada vez se reconocen más las causas subyacentes. Ya lo estuvimos revisando ahorita en el pasar de las dos charlas que me precedieron. Pero siempre debemos de tener en la mente que cuando vemos en una radiografía simple de tórax bronquiectasias de ese paciente, está completamente dañado, porque regularmente es más posible verlas en una tomografía, porque esa alta resolución nos permite ver de manera perfecta el árbol bronquial y si le vamos a poner contraste, algún otro defecto que traiga por ahí el paciente en alguna de las cavidades cardíacas o de la arteria pulmonar y vamos a poder revisar de mejor manera al paciente. Entonces, cuando yo veo un paciente con bronquiectasias, lo primero que tengo que pensar es que algo le pasó y le dejó esta lesión. En pediatría, lo que pensamos más primero es
por una obstrucción bronquial, en donde está dentro de primeros lugares las causas genéticas, que son, en primer lugar se piensa, pero va como en el 1 al 10, sería la número 10 en causa diagnóstica, porque en primer lugar estarían las causas infecciosas. En segundo lugar, las causas por los mismos tapones de moco que me llevan a obstrucción bronquial. La otra, las infecciones pulmonares de repetición. Aquel paciente que vamos a diferenciarlo de estas dos maneras muy sencillas. No es lo mismo el que haga una neumonía de repetición, por ejemplo, del lóbulo medio, a la tercera ya tenemos que pensar que ese es un congénito y que algo, por alguna razón, siempre está teniendo neumonía en el mismo lugar, en los mismos segmentos y en el mismo lóbulo pulmonar. Aquí tenemos que orientarnos hacia una malformación congénita. Pero si hace neumonías en parches, no la primera neumonía la hizo apical, la segunda la hizo basal, la tercera la hace del lóbulo medio, y entonces son cambiantes, pues pensamos más en una inmunodeficiencia. Si estamos viendo que tiene antecedentes de hermanos que fallecieron por enfermedad respiratoria, pues me voy a ir orientando a defectos genéticos o algunas enfermedades que ya traen de por sí como inmunosupresoras por algún tratamiento que traiga el paciente o que sea también autoinmune. Y vamos a ir revisando, como ya lo han comentado mis dos antecesores médicos, ¿qué es hacia dónde me lleva la bronquiectasia? ¿Qué es lo que cultiva y qué es lo que favorece que el paciente se la pase con lo que denominamos bronquitis crónica? Como bien se ha dicho siempre, todos los asmáticos son hiperreactores o son bronquíticos, pero no todos los bronquíticos hiperreactores son asmáticos. Y el que lo dijo tiene toda la razón. Pero ¿qué, hacia dónde me lleva una bronquiectasia? Cuando ya hay un daño de este bronquio, ya hay un daño epitelial, hay éstasis de moco, se altera uno de los principales mecanismos de defensa que en pediatría nos basamos mucho porque aparte de los macrófagos alveolares, que su tarea es engullir a las infecciones y destruir, etcétera, está el aparato mucociliar. El exceso del moco, el que se haga más espeso y viscoso, como por ejemplo en la fibrosis quística, altera el aclaramiento mucociliar. El cilio no está dañado, el problema es que no puede hacer su movimiento de tal manera que ese exceso de moco le impide. Entonces eso lo lleva a las bronquiectasias y a la tos frecuente y a un daño de la vía aérea. Y bueno, en esta imagen yo les quiero mostrar cómo se ve un interior rosado y un interior dañado por los procesos infecciosos frecuentes. ¿Hacia dónde me va con esta alteración del aclaramiento mucociliar? ¿Hacia dónde estas bronquiectasias engullen el moco y ya no permite que el aparato mucociliar trabaje de manera perfecta? Son cilios sanos, ustedes los pueden ver en este corte. Luego vean cómo se mueven, hacen un movimiento, es algo innato, es un mecanismo de defensa maravilloso que todos los que tuvimos en algún momento COVID y que estuvimos graves y que estamos muy bien ahora, pues significa que nuestros mecanismos de defensa están perfectos. ¿Qué pasa cuando los cilios están dañados? Cuando los cilios empiezan a dejarse de mover porque la espesez de este tapones de moco impiden que estos salgan y se expectoren. Y de aquí viene en la tercera figura, cuando ya se queda el moco atrapado, porque este es más espeso y más viscoso. Siempre en pediatría y en neumología pediátrica ponemos como ejemplo a un aparato mucociliar íntegro y perfecto, pero que está dañado el movimiento ciliar, pero por las características del moco, y el mejor ejemplo diagnóstico es por la fibrosis quística. Entonces, fisiopatológicamente hablando y recordando las imágenes tomográficas que acabamos de revisar, recuerden ustedes que es un daño al epitelio respiratorio, a la vía aérea, por la infección más frecuente en pediatría, que puede ser severa o que persista con mucha inflamación, que quitamos tapones de moco, pero no quitamos inflamación. Por ejemplo, aquí entra el diagnóstico de asma. Me ha tocado ver en algunas ocasiones, no es tan frecuente, el paciente asmático que por persistir con inflamación
por el uso excesivo de los beta-2 adrenérgicos que se lo ponían a cada rato porque entraban en broncoconstricción, porque la mamá le oía sibilancias, porque así se pasaron 50 años en que se manejaba inmediatamente con su beta-2 de corta acción, pero se quedaba la inflamación. Entonces, ¿a qué sucedía? Ya sea dónde se fue dirigiendo este tipo de pacientes, a una lesión por inflamación, y ahí sí entra como una etiología diagnóstica del paciente con asma. Las acumulaciones, la inflamación y hacia dónde me lleva a la pérdida de la elasticidad bronquial. Vean ustedes igual en esta imagen, bronquios normales y con bronquiectasias. Vean ustedes unas cilíndricas, vean ustedes cómo está la luz del bronquio normal, cómo está el 1 a 1 de relación que nos comentaba muy bien el doctor en las tomografías. Debe estar bronquioarteria adyacente al mismo calibre y cuando se pierde la morfología, ustedes lo pueden ver muy bien en esta imagen y el por qué está sucediendo este tipo de problema en un paciente con bronquiectasias. Pero en el paciente pediátrico, lo que más nos debe de asustar es cómo va a ir creciendo, porque llega un momento que ya no nos va a buscar el paciente, se va a ir con el neumólogo de adultos, el internista, el médico que le gusta ver al adulto con problema respiratorio y que es el experto en problema respiratorio del adulto. Eso es algo que nosotros debemos de pensar los que vemos a los niños. Si recordamos que en el crecimiento y desarrollo, tanto de todo el cuerpo, toda esta multiplicación alveolar, que es hasta los 8 años, tenemos la misma multiplicación alveolar con ese perfecto intercambio alveolo gaseoso que tenemos en el paciente sano, y que la caja torácica sigue creciendo este volumen pulmonar hasta los 18, 21 años de edad. Entonces es nuestra responsabilidad buscar qué le pasó al paciente que queda con una tos de ser previamente sano y queda con bronquitis porque no le tenemos un diagnóstico, pero que no le hacemos una tomografía después de que lleva más de 3 a 6 meses con una tos que a pesar de un buen tratamiento no lo mejoramos. Ese es el que le vamos a heredar al médico de adultos que va a ver un paciente con bronquiectasias. Un paciente con cuerpo extraño, que la mamá en la historia clínica pueden suceder dos errores muy frecuentes, que la mamá no nos lo dice o que el médico no lo pregunta, o que hay otro tercero en discordia que dice, yo no permito la broncoscopía en mi niño. Y eso nos toca mucho ver en los hospitales pediátricos. Cuando llegan ambos padres, la mamá dice, estaba comiendo semillas, una pepita, cacahuates, nueces o palomitas. Y bueno, señora, firme aquí porque le tenemos que hacer una broncoscopía. Recuerden ustedes que no todo es radiolúcido, no todo se va a ver en un estudio tomográfico ni tampoco de una radiografía simple, pero aquí es la piedra angular, la historia clínica. Entonces, la madre dice, yo quiero firmar, el padre dice, no quiero firmar, se vuelve una discusión y se puede pasar que se vaya el niño con su cuerpo extraño. Y tengo una tos solamente al ejercicio o una tos de inicio muy leve. Conforme pasan los años, se va a venir a ver esa destrucción pulmonar. Una de las frases que a mí me gusta mucho comentar es que los pulmones son muy traicioneros y son magníficos también, porque pueden tener un daño pulmonar de un lóbulo y estar normoxémico el paciente. Tener un cuerpo extraño con bronquiectasias bien localizadas, por ejemplo, en un postneumónico, y estar el paciente solamente con tos al ejercicio o solo cuando se ríe, tener periodos de estar sano, porque los segmentos pulmonares sanos lo mantienen normoxémico. Hasta que llegue a la edad adulta, se va a cansar y entonces va a tener la expresión del daño pulmonar y probablemente las propias bronquiectasias. ¿Qué otra cosa me pueden producir aparte de moco? Porque no todo, no solamente es la presencia de moco, también la presencia de sibilancias, de estertores bronquiales, de ruidos respiratorios cambiantes. Es algo que no debemos de olvidar cuando estamos ante un paciente que ya tiene más de 4 semanas con tos y que no lo mejoramos y que algo está sucediendo. No los invito a que hagamos una tomografía luego la cuarta semana, pero sí por lo menos tener una radiografía simple de tórax en las dos proyecciones, una póstero anterior de mejor manera y lateral, porque vamos a observar si hay alguna lesión anterior media
posterior o superior o inferior. Y todo eso nos va a dar unos tips diagnósticos para ver hacia dónde llevo a mi paciente. Entonces, como yo les estaba diciendo hace un momento, son causas inmunológicas, existen las de inmunodeficiencia primaria, lo que se ha estado comentando mucho, la alteración ciliar, aspiraciones crónicas, reflujo gastroesofágico, y para no ser repetitiva les voy a comentar igual, hay una gran diferencia entre el paciente de reflujo gastroesofágico pediátrico y el paciente adulto con reflujo gastroesofágico. Hace 20, 25 años casi todos los reflujos se operaban. Afortunadamente hay excelente tratamiento para el reflujo para que no lleguemos a la cirugía. Si dejamos pasar el diagnóstico de reflujo, lo que va a suceder es que cuando sea adulto le llegue como los casos clínicos que nos presentó el doctor en esa hernia hiatal y ese gran daño de un segmento y de un lóbulo inferior, porque son más de por decline que se va el daño a las bases y sobre todo a la parte posterior de los segmentos pulmonares. Cuerpo extraño y autoinmunes. Siempre la manifestación clínica es la que nos va a dar la pista para ver hacia dónde a ese paciente pediátrico voy a buscar el diagnóstico, porque el hecho de hacer la tomografía no es suficiente. Debemos de tener, como ya lo habíamos visto, desde las inmunoglobulinas, revisar cómo anda su movimiento mucociliar, que si no tuvo el cuerpo extraño y qué tipo de nacimiento tuvo, si todos los hermanos son sanos, si todos los hermanos han fallecido, porque ha habido casos de fibrosis quística que hasta el quinto sobrevive y la mamá sabía que los 4 previos habían muerto por fibrosis quística. Entonces ya tenemos más de la mano hacer un buen diagnóstico. ¿En dónde vemos más hipocratismo digital? Regularmente en pacientes que tienen fibrosis quística, pero con muchísimo daño pulmonar. ¿Cómo vemos la fatiga en un paciente pediátrico? Pues aquel paciente que toma su biberón, pero que no lo toma rápido y continuo. Recuerden ustedes cómo hace el niño, agarra su biberón y casi no lo quiere soltar. ¿Cómo veo la disnea y la fatiga en un pediátrico cuando toman pausas? Y eso me debe de orientar que algo está pasando en el interior de este pulmón de los pacientes. Entonces debemos de intentar cambiar un pronóstico para que tenga una edad adulta perfecta o por lo menos, si no podemos ayudar a que sean irreversibles, a que estas bronquiectasias las podamos favorecer y pasarlas de irreversibles a reversibles, que en la edad adulta ya no va a ser posible. ¿Por qué? Pues porque ya el crecimiento y desarrollo se terminó. Por eso es que el paciente adulto hace más fibrosis que el paciente pediátrico. Vean ustedes cómo cuando ya tenemos más moco, así es como se ve espeso, viscoso, más en el paciente con fibrosis quística, en un paciente con una disquinesia ciliar primaria que sea muy grave, porque también hay diferencias en la disquinesia ciliar por ser enfermedades genéticas, todo lo que me obstruye el bronquio, todo lo que se convierta un ambiente ideal para las bacterias, lo que favorezca nuevas infecciones. Por definición también, sabemos que el paciente con fibrosis quística están las pseudomonas aeruginosa, el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae, la Moraxella catarrhalis, quizá no tan frecuente en fibrosis quística, pero sí puede ser causante de bronquiectasias. ¿Qué sucedió después de pandemia? Muchos no llevaron a los niños a vacunar. Uno, por el temor de contagiarse, porque daba miedo salir a la calle. Luego, en segundo lugar, no había todas las suficientes vacunas porque todo se fue para protegernos contra el coronavirus de ese momento. Y todos teníamos miedo. ¿Qué pasa ahora? En 2025, 2026, vuelve a haber una gran número de enfermos de neumonía grave por sarampión. Entonces la pregunta sería, ¿sarampión me va a dejar bronquiectasias? Son niños ahorita, ¿qué va a pasar cuando son adultos? ¿Les haremos a toda una tomografía? Yo creo que no. Yo creo que primero debemos de irlos evaluando clínicamente y en el momento adecuado y en el lugar adecuado y con un excelente anestesiólogo hacer un excelente estudio de imagen, porque si no, de nada va a servir. Entonces, imagínense ustedes, cuando hacemos en una broncoscopía y que sobre todo en el paciente con tos crónica,
los puentes de moco, los enlaces de moco, el epitelio endobronquial pálido, enrojecido, diferentes parches e imágenes, y esto nos va a orientar que algo está pasando en el interior del paciente. Entonces ya les comenté de sarampión, otra causa muy frecuente en pediatría y sobre todo en grandes institutos como el Seguro Social, el ISSSTE, todos los institutos de salud, que se sigue viendo tuberculosis. La frase de la tuberculosis ya no existe, no, no la debemos decir. México tiene tanta tuberculosis como la que se puedan imaginar. Tosferina, había dejado de haber casos de tosferina, pues seguimos teniendo casos de tosferina. La respuesta es sí, pero ¿qué es lo más grave? Que ya no solamente es por Bordetella pertussis, tenemos también el síndrome oncoglicoide, en donde ya viene también por un parainfluenza o por un adenovirus, estamos viendo por el coronavirus HN26 y estamos viendo que les está condicionando una laringotraqueobronquitis al paciente. Por ejemplo, un congénito, ya lo dijo muy bien el doctor y nos mostró de manera maravillosa y después espero me preste sus imágenes porque en congénitos pues está el Williams-Campbell, que son defectos genéticos de cartílago, descrito desde 1960. Y también está el síndrome de Cartagener, que lo vemos en los institutos, es muy poco común que lo veamos en la consulta particular o el paciente ande deambulando. Llega a un sector salud porque la tos no se le quita y de repente le vemos la sinusitis persistente o le vemos que tiene situs inverso y que tiene bronquiectasias y que no es fibrosis quística. Entonces va cambiando en la mentalidad de nosotros el cómo encontrar la causa, porque sí vamos a poder cambiar su pronóstico. Otro que también mencionó muy bien el doctor, el de Munir Kuhn, descrito en 1933. Imagínense, estamos en 2026. Son enfermedades que poco pensamos porque la expresión clínica no es tan grave y eso hace que probablemente no pensemos en el diagnóstico. ¿Qué les quería comentar aquí? El doctor Lemus, que es quien nos está presentando, el doctor Iván Magaña y el doctor Ariel Castillo de Mérida, hicieron un estudio multicéntrico con Houston, Puerto Rico y la Ciudad de México. Están nuestros tres amigos mexicanos, el gran profesor Juárez, que es el profesor del doctor Iván Magaña del Hospital IMSS La Raza, y acaba de publicarse el 8 de junio, y esto es bien importante que lo sepamos, porque la disquinesia ciliar primaria, en un objetivo que tuvieron el doctor Ricardo Mosquera, con todo el grupo de médicos de Puerto Rico y de México y de Houston, y encontraron que hay muchos endotipos neutrofílicos. Entonces eso hace que la variabilidad clínica del paciente con disquinesia ciliar primaria nos confunda. Por eso mi frase de que son medio traicioneros los pulmones, no siempre se expresa la enfermedad, pero sí debemos de sospechar. Recuerden ustedes que si hay lesión por virus, se produce necrosis, las bacterias llegan, se vuelve el círculo vicioso de la enfermedad. ¿Y de cuál? Pues de un daño, que hicimos igual un estudio que cómo se comportan los virus después de la pandemia y son mal portados, se transformaron, cambiaron mucho de su genética, mucho para dañar al paciente pediátrico. Y es lo que nosotros vamos a mandar al paciente cuando sea adulto, al interesado en revisar a los adultos con problemas respiratorios. Recuerden ustedes que aunque tenemos anatómicamente, somos iguales los adultos a los niños, somos fisiológicamente diferentes y el músculo empieza a crecer, pero tenemos factores de riesgo también de manera causales muy diferentes, una manera de defenderse muy diferente, y si dejamos que un pulmón del niño se envejezca o se oxide o le suceda un problema y lo dejamos crecer, lo estamos llevando a un problema bastante serio que pudimos quizá evitar cuando era pequeño. Esto ya se comentó, si sospecho en fibrosis quística, pues el test de sudor, si estoy pensando en una inmunodeficiencia, pues hacemos también equipo con los inmunólogos alergólogos, hacer un equipo de qué voy a realizarle al paciente, ver qué me está mostrando el estudio tomográfico que de magnífica manera ya se nos presentó. Entonces tenemos
que es un diagnóstico temprano para un tratamiento oportuno, porque en los niños sí podemos disminuir el daño pulmonar mejorando a la causa desencadenante, porque todo lo lleva a la inflamación, la respuesta inmune, siempre se van a liberar sustancias inflamatorias. En este artículo que está publicado en el ATS, justo en los anales del ATS, y va a ser muy interesante que ustedes lo puedan revisar. Bien interesante cuando tenemos este conocimiento basado en evidencias y nunca olvidar y siempre proponer sí a la vacunación, tratar de mejorar la nutrición en nuestros niños. Los cambios climáticos tienen algo que ver en el comportamiento de las enfermedades respiratorias. La respuesta es sí. Definitivamente tenemos que hacer mucho de publicar, hacer unas guías en donde usemos medicamentos que mañana se va a tratar el tema, pero creo que va a ser bien interesante escuchar a los médicos que son grandes expertos cómo la contaminación, a veces solo el frío, a veces solo el calor, y el paciente empieza a toser. Y ahí es donde tenemos que ir a ver qué tengo que apoyar para estar con él y no seguir con esa tos que no les deja dormir ni al niño ni a la familia. Muchísimas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Excelente, doctora. Pues muchísimas gracias por su excelente presentación. De igual manera, quiero agradecer al doctor Fortunato. De verdad que con esto, pues creo que nos ha ampliado el panorama del abordaje diagnóstico, ¿no? Entonces, con esto a mí me queda claro que hoy en día, y es parte del mensaje que les queremos dejar a toda nuestra audiencia, hacer el diagnóstico de bronquiectasias es realmente importante, pero quedarnos ahí y nada más decir este paciente tiene bronquiectasias es un diagnóstico parcial. Tenemos que avanzar para tratar de encontrar la etiología, porque justamente ya como una manera de introducción nos mencionaba, en algunas enfermedades podemos llegar a tener tratamientos específicos, que eso hablaremos un poco el día de mañana. Pero bien, tenemos todavía un par de minutitos para un par de preguntas para ustedes. Entonces invito al doctor Fortunato, si está listo por ahí. Y la primera pregunta, doctor, y que creo que igual es muy relevante mencionarla, porque nos preguntan, ¿cuál es el estado actual de la radiografía de tórax en el abordaje y diagnóstico de las bronquiectasias? Bien, no sé si me escuchan, espero que Ahí sí. estamos, ahí Ok, estamos. listo. Sí, gracias. Bien, la radiografía en nuestra Latinoamérica, obviamente incluido México, pues es la primera línea, ¿no? Y por desgracia, a veces se queda ahí el estudio del paciente, ¿no? La radiografía pues no tiene una menor sensibilidad y especificidad que la tomografía de alta resolución pulmonar, que anda arriba del 95%, ¿no? Eso por una parte, y por otra pues depende también del observador, ¿no? Depende de quién la esté viendo. En las bronquiectasias lo que vamos más a encontrar son signos como el signo del riel de vía y estas cosas, pero ya es en etapas muy tardías, ¿no? Ya es en etapas muy tardías. O sea, está vigente, sin duda, pero es un filtro, digamos, ¿no? A veces nos sirve como un filtro para descartar procesos infecciosos más severos, otras condiciones que puedan llevar a tos y disnea, condiciones cardíacas, etcétera, 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 ¿no? Y una misma EPID. Sin embargo, se queda muy corta la placa simple de tórax, ¿no? Hay que recordar que es la primera línea, pero que carece de sensibilidad y especificidad suficientes como para poder sacarle más provecho, ¿no? Eh, eh, Eso es el comentario Perfecto. acerca de eso. Gracias, doctor. Doctora Aldana, nos preguntan también que si tiene alguna idea o qué nos puede comentar al respecto del porcentaje de pacientes con asma que pueden tener coexistencia de bronquiectasias y también justo acaba de llegar otra, pero en COVID. ¿Tiene alguna idea de bronquiectasias y la asociación de asma y COVID? En asma y COVID. Sí, claro. Como bien dice el doctor Fortunato y haciendo un poquito más de énfasis, definitivamente las bronquiectasias no las vamos a ver en una radiografía simple, a menos que tenga muchísimo daño pulmonar y más en pediatría. Pero la desventaja que tenemos es que hay que sedar al paciente. De repente cooperan los niños de 5 años, pero si no es un buen estudio, a veces ni la pérdida del dinero del paciente
y sobre todo pues de la radiación, aunque ahora ya es mucho menos. Ahora, regresando a la pregunta, eh, he visto pocos casos, el porcentaje es mínimo. Creo que una de las grandes cosas que se está haciendo también para disquinesia ciliar primaria es tratar de hacer plataforma. Entonces, lo mismo para bronquiectasias, una plataforma donde ya empecemos a subir al paciente y empezar a tener números y poder hablar de ellos muy fehacientemente. Y lo mismo espero que suceda para bronquiectasias, doctor Lemus, porque esa es una de las ideas, que ya nos concentremos como todo un país en decir qué tipo de paciente tengo y hacia dónde va. ¿Cómo podría yo sospechar que un paciente con asma tiene bronquiectasias? Aquel que donde sí tengo atopia familiar, lo veo con mi equipo multidisciplinario, el alergólogo, inmunólogo. Los dos estamos con las pruebas, la espirometría, tenemos el feno, tenemos todas las pruebas diagnósticas y si es asma, pero se convierte en un asma de difícil control, ese paciente sí es candidato a una tomografía porque probablemente no sea solo con biología molecular o con algún tratamiento con biológicos que le puede ir muy bien, pero si el paciente ya va avanzado con un daño pulmonar, no le estamos favoreciendo. El porcentaje, mi respuesta sería muy poca, pero sí lo puede etiquetar al que no responde al tratamiento convencional. Excelente, muchas gracias, doctora. Doctor Fortunato, la doctora Buendía, su buena amiga, la doctora Buendía, nos hace la pregunta si hay alguna característica o localización de las bronquiectasias que nos hagan sospechar en etiología asociada a vasculitis. Perdón, doctor, no lo estamos escuchando. Creo que tiene el audio apagado. Así es. Ya, Ahí bien, está. es una pregunta bastante difícil, es cierto, porque si bien, de hecho, estuve buscando para esta presentación académica algún caso lindo y encontré pacientes con granulomatosis con poliangitis que en un porcentaje cercano, un 20, un 30% llegan a ser importante afectación de la vía aérea. Generalmente hacen una afectación más central, tráquea, bronquios principales y algunos llegan a ser bronquiectasias, ¿no? Pero bueno, entonces sospechar vasculitis, sospechar granulomatosis con poliangitis, cuando encontremos bronquiectasias un poco más centrales, pero apenas evidentes, muy pequeñas, en realidad no es tanto el espectro. Si hay un grupo de pacientes que llegan a ser bronquiectasias, pero dentro del espectro de otros patrones. Por ejemplo, vemos pacientes con poliangitis microscópica que hacen patrones NIO a veces y que hacen bronquiectasias, pero están muy asociadas a hacer esas bronquiectasias por tracción que vemos en un paciente con un patrón NIU de cualquier probable etiología. Excelente. Y nada más un Perdón, en comentario. general, más específico no podría ser, creo. Ok, de hecho sí, no hay como tal un dato patognomónico como tal, pero bueno, nada más un comentario. Se mencionó en la charla, pero igual como que sí me gustaría que quede en claro, dado que ahorita entró esto de enfermedades autoinmunes y bronquiectasias, no confundirnos. En esta ocasión nos referimos a las bronquiectasias meramente inflamatorias, que generalmente van a cursar con hipersecreción de moco, y no confundir, por ejemplo, las bronquiectasias de tracción que clásicamente vemos en las enfermedades intersticiales. También ahí es muy importante hacer esta tipificación, ¿no? Porque el comportamiento es totalmente diferente y el tratamiento evidentemente también. Pues bueno, doctores, quedan todavía algunas preguntas, sin embargo, la verdad que nos hemos excedido en tiempo. Estábamos planeados para terminar 8:30, ya son las 9:01. No me resta más que agradecerles, doctora Ruth Aldana, doctor Fortunato Juárez, muchísimas gracias por excelentes presentaciones. A ustedes médicos que nos acompañaron, de verdad que muchísimas gracias por el tiempo, por el favor de su tiempo. Y pues bueno, con eso estamos llegando al final de nuestro primer tiempo de la celebración del Día Mundial de las Bronquiectasias. Y pues bueno, el resultado final de este primer tiempo resulta ser que paciente 1, bronquiectasia 0. Así es de que vamos a un descanso, nos vemos el día de mañana para el segundo tiempo. Y muchísimas gracias a todos y hasta mañana. Tengan bonita noche. Gracias. Buenas Gracias, noches. excelente noche.